Los inviernos en Minnesota son largos, con atardeceres tempranos. Eleanor Bradshaw miraba por la ventana del hospital, viendo cómo el pálido atardecer se desvanecía demasiado pronto. Miró su reloj y suspiró suavemente. 30 minutos más hasta que terminara su turno. Jason ya debería estar en casa de la escuela. Tenía que ayudarlo a estudiar para el examen de matemáticas de mañana. Eleanor, el siguiente paciente está listo, le gritó una enfermera compañera. Eleanor sonrió y miró la tabla que tenía en sus manos. Su rostro mostraba un toque de fatiga, pero sus ojos seguían siendo amables y su sonrisa estaba llena de calidez al atender a los pacientes. Gracias, estaré allí enseguida. Mientras se dirigía a la cama, separada por cortinas, guardó su teléfono inteligente en el bolsillo. Jason le había enviado un mensaje. «Podemos cenar pizza esta noche». La simple petición hizo sonreír a Eleanor. Era una solicitud tan directa de un niño de 12 años. Después de terminar su turno, Eleanor subió a su sedán azul, un poco viejo, estacionado en el estacionamiento del hospital. Durante los últimos 3 años, había equilibrado su trabajo como enfermera con la crianza de su hijo sola. No había sido fácil, pero Eleanor no tenía otra opción. Después del divorcio, los pagos de manutención infantil de su exmarido, Richard, llegaban regularmente, pero ella quería mantener una vida lo más independiente posible. Cuando llegó a casa, a su tranquilo vecindario suburbano, Jason estaba haciendo su tarea en la mesa de la sala de estar. Levantó la vista cuando Eleanor entró en la habitación. El rostro del niño se parecía al de Richard, los mismos ojos penetrantes y la barbilla ligeramente puntiaguda, pero su complexión delgada y su boca suave eran herencia de su madre. «Bienvenida a casa, mamá». «Estoy en casa, Jason. ¿Cómo va la tarea?» Eleanor acarició suavemente el cabello de su hijo. Jason no apartó su mano, asintiendo felizmente en su lugar. «Casi termino, pero el examen de matemáticas de mañana es un poco difícil». «Bueno, podemos estudiar juntos después de la cena». «Y sí, podemos pedir pizza». «Genial». El rostro de Jason se iluminó. El solo hecho de ver estos pequeños momentos de alegría en su hijo conmovió el corazón de Eleanor. Se dirigió a la cocina y, mientras preparaba café, organizó mentalmente el horario de mañana. El viernes era el día en que Richard vendría a ver a su hijo. Mirando por la ventana mientras bebía su café, notó un camión de mudanzas estacionado frente a la casa de enfrente. Eleanor recordó que estaba previsto que un nuevo residente se mudara hoy. Se quedó junto a la ventana, observando a una anciana que había salido del camión. La mujer estaba erguida, con el cabello blanco cuidadosamente recortado. Estaba dando instrucciones cortésmente a los encargados de la mudanza. Parecía que se mudaba sola. Eleanor decidió que iría a presentarse más tarde. «Mamá, es papá por teléfono». Jason vino corriendo, con un teléfono inteligente en ambas manos. Eleanor contuvo el aliento, dudó un momento y luego tomó el teléfono. «Hola, Richard». Desde el otro lado llegó la voz del hombre que una vez había amado. Una voz profunda y atractiva. El tono seguro de un hombre de negocios que había tenido éxito en el mundo corporativo. «Eleanor, sobre mañana, puede que llegue un poco tarde. Surgió una reunión importante». Eleanor cerró los ojos y exhaló lentamente. Esto no era nada nuevo. «¿Qué tan tarde?» «Jason tiene muchas ganas de verte». «Alrededor de 2 horas. Definitivamente estaré allí a las 7. Por favor, discúlpate con Jason por mí. Deberías disculparte tú mismo con él». La voz de Eleanor se volvió ligeramente fría. En el otro lado, escuchó a Richard contener el aliento. «Está bien. Llamaré a Jason más tarde, y tengo algo que decirte. Algo importante». La ansiedad se extendió por el pecho de Eleanor. Había algo inquietante en la voz de Richard. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice. Murmuró un anuncio de YouTube. ¿Qué tipo de noticias? Te lo diré mañana en persona. Ahora mismo tengo que... Escuchó la voz de alguien de fondo, una voz de mujer. Tengo que irme. Te veo mañana. Antes de que terminara la llamada, Eleanor creyó oír una leve risa femenina. Se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de emociones. Cuando regresó a la sala de estar, Jason la miraba con ojos esperanzados. ¿Vendrá papá mañana? Eleanor le sonrió a su hijo. Por supuesto, dijo. Llegará un poco tarde, pero definitivamente vendrá. Una breve mirada de decepción cruzó el rostro de Jason, pero rápidamente se animó de nuevo. ¿Crees que papá vendrá a mi partido de béisbol? Eleanor tuvo dificultades para responder. Richard había estado cada vez más ocupado últimamente,
cancelando planes con Jason con mayor frecuencia. Le puso una mano en el hombro a su hijo. No lo sé, pero le preguntaremos. Ahora, ¿pedimos esa pizza? Esa noche, después de que Jason se fue a la cama, Eleanor se sentó en el sofá de la sala de estar, pensando mientras bebía su café. ¿Cuáles eran las noticias importantes que Richard mencionó? Su tono de voz, la voz de la mujer que escuchó de fondo. A pesar de no tener pruebas, no podía deshacerse de su inquietud. Mirando por la ventana, notó que las luces seguían encendidas al otro lado de la calle. El nuevo residente probablemente todavía estaba desempacando. A Eleanor se le ocurrió una idea repentina. Mañana iría con Jason a saludar. Dar la bienvenida a los nuevos vecinos era una tradición en este pequeño pueblo. Quizás el aire fresco y una nueva amistad le levantarían un poco el ánimo. Eleanor se hundió en el sofá y cerró los ojos. El viernes por la noche, llegó un mensaje de Richard. Lo siento. Surgió algo urgente. No puedo ir este fin de semana. Dile a Jason que lo siento. Eleanor apretó su teléfono inteligente, con el pecho dolorido de ira y decepción. Así era Richard últimamente. Hacía promesas solo para romperlas, decepcionando a su hijo. Respiró hondo y recuperó la compostura. Más importantes que sus propios sentimientos eran los de Jason. Llamó a la puerta de la habitación de su hijo. Necesito hablar contigo. La puerta se abrió para revelar el rostro expectante del niño. Ya se había puesto su camiseta de béisbol favorita. Es hora de que venga papá, dijo con una expresión brillante. Eleanor sintió una opresión en el pecho. Jason, tengo malas noticias. Papá no puede venir hoy. Dice que surgió algo urgente en el trabajo. La sonrisa desapareció del rostro del niño, reemplazada por la decepción. Pero rápidamente forzó una sonrisa y dijo, está bien. Lo entiendo. Su voz tenía una resignación y una comprensión más allá de sus años. El corazón de Eleanor dolía. Qué triste que un niño de 12 años se acostumbrara tanto a las excusas de los adultos. Oye, ¿por qué no hacemos algo especial nosotros dos? ¿Qué tal una película y luego cenar? El rostro de Jason se iluminó un poco. ¿De verdad? Pero, ¿no estás cansada, mamá? El tiempo contigo es especial. Vamos, prepárate. 30 minutos después, llegaron al cine local. Después de ver la última película de acción, se dirigieron a la hamburguesería favorita de Jason. Jason recreó escenas emocionantes de la película mientras comía su hamburguesa. Eleanor sintió calor al ver sonreír a su hijo. Oye, mamá, Jason de repente se puso serio. Creo que papá tiene un secreto. Eleanor dejó la cola que estaba a punto de beber. ¿Por qué piensas eso? La semana pasada, cuando me quedé en casa de papá, me desperté en medio de la noche. Lo escuché hablando con alguien por teléfono. Estaba diciendo cosas como, no puedo decirlo todavía, y tomará tiempo. Luego vi a papá mirando una foto. No me la quiso mostrar, pero... El corazón de Eleanor comenzó a latir con fuerza. ¿Eso es todo? ¿Escuchaste o viste algo más? Jason negó con la cabeza. No, pero papá ha estado actuando de forma extraña últimamente. Siempre parece tener prisa y, cada vez que recibe una llamada, sale de la habitación. Eleanor trató de parecer tranquila. Los adultos a veces tienen situaciones complicadas. Pero no te preocupes, papá te ama. De eso estoy segura. De camino a casa, Eleanor estaba perdida en sus pensamientos. Estaba claro que Richard estaba ocultando algo. Instintivamente, sintió que sabía lo que era, pero no tenía certeza. Se recordó a sí misma que no estaba bien sospechar sin pruebas. Al día siguiente, sábado, después de enviar a Jason a jugar a casa de un amigo, Eleanor estaba cuidando su jardín. Fue entonces cuando la nueva residente del otro lado de la calle se le acercó. Hola, soy Ruth Wilson. Mi mujer. Eleanor se puso de pie, se quitó los guantes y la saludó. Soy Eleanor Bradshaw. Encantada de conocerte. Tenía pensado pasar a saludarte ayer, pero... No te preocupes, Ruth sonrió amablemente. Estaba ocupada desempacando. También vi a tu hijo. Es un niño encantador. Las dos continuaron su conversación en el jardín delantero. Ruth era una profesora de secundaria recientemente jubilada que se había mudado allí buscando un entorno tranquilo después de perder a su marido. Mientras hablaban, Eleanor comenzó a sentir una conexión con esta mujer inteligente y observadora. En medio de su conversación, sonó el teléfono de Eleanor. Era Michael, un colega de Richard. Hola, Michael. Hola, Eleanor. No puedo contactar con Richard. Necesito los materiales de la presentación. Llamé a su casa, pero no hay respuesta. Eleanor estaba confundida. Pero Richard debería estar en un viaje de negocios.
Eso es lo que me dijo ayer. Hubo un silencio al otro lado. ¿Viaje de negocios? No, no he estado en la oficina en una semana. Escuché que se tomó unas vacaciones. Eleanor se quedó helada. Richard había mentido. Ya veo. Lu Avizer S.I. Lo localizo. Después de colgar, se sentó en el banco, sujetándose la cabeza. Ruth notó el cambio y se sentó a su lado. ¿Estás bien? Después de un largo silencio, Eleanor dejó escapar un profundo suspiro. Se trata de mi exmarido. Parece que estaba mintiendo. Dijo que estaba en un viaje de negocios, pero en realidad está de vacaciones. Ruth no dijo nada, solo tomó la mano de Eleanor. Mi hijo dijo que pensaba que su padre tenía un secreto. Yo también lo sentía, pero tenía miedo de confirmarlo. La verdad puede ser aterradora, dijo Ruth en voz baja, pero a veces es necesaria. Eleanor se decidió. Necesitaba confrontar a Richard sobre la verdad. Sacó su teléfono y marcó su número. Sin embargo, la llamada fue desviada al buzón de voz. Richard, soy yo. Necesitamos hablar. Es importante. Ponte en contacto conmigo lo antes posible. Dejó el mensaje, aunque no esperaba una respuesta. Parecía que ya la estaba evitando. Eleanor se dirigió a Ruth. Creo que iré a su apartamento mañana después de dejar a mi hijo con un amigo. Necesito saber la verdad. Ruth asintió en silencio. Hazme saber si necesitas algo. Si hay alguna manera en que pueda ayudar. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Tenía miedo de imaginar lo que le esperaba mañana. Pero ya no podía huir. Por el bien de su hijo y por el suyo propio, necesitaba saber la verdad. El domingo, Eleanor visitó el apartamento de Richard, pero él no estaba allí. Según el administrador, no se había visto a Richard en varios días. No respondió a sus mensajes ni contestó sus llamadas. De lunes a miércoles, Eleanor trató de distraerse concentrándose en el trabajo. Sin embargo, la desaparición de Richard y sus secretos pesaban mucho en su mente. Jason también notó el cambio en su padre y a veces tenía pesadillas. El miércoles por la noche, Eleanor terminó su turno en el hospital y se subió a su coche con expresión cansada. Sonó su teléfono y la pantalla mostraba que era de Richard. Respondió apresuradamente. Richard, ¿dónde has estado? No he podido contactarte en absoluto. Eleanor, necesito hablar contigo. Es importante. Puedo ir a tu casa mañana por la noche. La voz de Richard era más baja de lo habitual, llena de tensión. Por supuesto, Jason Quervert ha estado preocupado por Jason. No le digas nada todavía. Quiero hablar contigo primero. Después de que terminara la llamada, Eleanor se sintió golpeada por emociones complejas. Tenía una idea bastante clara de lo que Richard quería discutir, pero tenía miedo de confirmarlo. Al día siguiente, Richard la contactó de nuevo. Lo siento, no puedo ir hoy. Iré mañana. Viernes. Definitivamente. Eleanor suspiró. Estaba cansada de las promesas constantemente cambiantes de Richard, las vagas excusas y su actitud que seguía decepcionando a su hijo. El viernes por la tarde, Eleanor regresó temprano del hospital y estaba preparando la cena con su hijo. ¿Vendrá papá hoy?, preguntó Jason. Debería, pero eligió sus palabras cuidadosamente. Papá parece estar muy ocupado últimamente, así que no te sorprendas si no puede venir. Jason asintió en silencio. Eleanor le dolía el corazón. Su hijo se había acostumbrado a ser decepcionado por su padre. Después de la cena, llegó un mensaje de Richard. No puedo ir hoy tampoco. Viaje de negocios extendido. Te contactaremos la semana que viene. Eleanor agarró su teléfono con ira. Jason miró la expresión de su madre y pareció entenderlo todo. Papá no viene otra vez, ¿verdad? Lo siento, Jason. Papá está. Lo entiendo, mamá. Está bien. Jason se encogió de hombros, pero había tristeza en sus ojos. Oye, ¿quieres ir a ver una película?, sugirió Eleanor de repente. Creo que todavía podemos llegar. La cara de Jason se iluminó. ¿De verdad? Pero no es tarde. Hagámoslo un día especial. Be a prepared. 30 minutos después, estaban en el cine local. Jason había recuperado su alegría infantil, agarrando sus palomitas de maíz. Después de la película, decidieron cenar tarde en un restaurante italiano cercano. Mamá, estoy tan lleno, dijo Jason con satisfacción después de terminar su pizza. Eleanor miró a su hijo y sonrió. ¿Lo disfrutaste? Sí, mucho. Siempre es divertido contigo, mamá. De camino a casa, sonó el teléfono de Eleanor. Era una llamada de emergencia del hospital. Lo siento. Ha habido un accidente grave y nos falta personal, dijo su colega. Lo entiendo. Iré enseguida.
Eleanor colgó y miró a Jason. Lo siento, necesito volver al hospital. Te dejaré en casa y me iré enseguida. Cuando estaban a una cuadra de casa, Ruth corrió hacia ellos desde el otro lado de la calle, con aspecto nervioso. Eleanor, espera. Había una clara tensión en la voz de Ruth. Eleanor detuvo el coche y abrió la ventana. ¿Qué pasa, Ruth? Después de comprobar los alrededores, Ruth dijo en voz baja. Hay alguien en tu casa. Hace unos 30 minutos vi a un hombre entrar. Se parecía a tu marido, pero no era él. Y también había una mujer. ¿Qué? Eleanor Jadio. ¿Estás segura? Absolutamente. Entraron por la puerta principal. Parece que tenían una llave. Con manos temblorosas, Eleanor sacó su teléfono y le dijo a Jason, «Quédate aquí. Quédate con Ruth». La voz de Eleanor temblaba mientras llamaba al 911. «Alguien ha entrado en mi casa. Mi hijo de 12 años y yo estamos afuera, pero hay extraños en la casa». Unos minutos más tarde, 2 coches patrulla llegaron silenciosamente, sin sirenas. Los agentes confirmaron la situación con Eleanor. «Por favor, mantenga una distancia segura», dijeron mientras 2 de ellos rodeaban la casa por detrás y 2 se acercaban por delante. Eleanor abrazó a su hijo, con el pecho apretado por el miedo y la ansiedad. «Todo va a estar bien, Jason. La policía se encargará», dijo, aunque no podía convencerse a sí misma. Uno de los agentes, mirando por la ventana a la sala de estar, de repente retrocedió con una expresión de asombro. «No puedo creerlo», murmuró el agente. Otro agente miró por la ventana y mostró la misma reacción de asombro. «¿Qué es? ¿Qué está pasando?» La voz de Eleanor temblaba de ansiedad. «Señora, hay sangre dentro», balbuceó el agente. Justo en ese momento, una voz en la radio pidió asistencia médica de emergencia. ¿Sangre? ¿De quién? ¿Qué ha pasado? Eleanor estaba al borde del pánico. 2 heridos, inconscientes, sangrando mucho, informó un agente por radio. Mientras todos se quedaban paralizados, se oyó un débil gemido dentro de la casa. Los agentes entraron con cautela, con las armas desenfundadas. Eleanor abrazó a Jason protectoramente, con el cuerpo rígido por el miedo. Minutos después, el sonido de una sirena de ambulancia se acercó, rompiendo la quietud de la noche. «Señora Bradshaw», el agente regresó con una expresión confusa. «Las personas que están dentro son un hombre que se cree que es su exmarido y una mujer desconocida. Ambos están heridos y los paramédicos los están atendiendo ahora». «¿Richard? Pero se supone que está en un viaje de negocios». Eleanor estaba confundida. Por la situación, parece que hubo un altercado violento entre ellos. «Por favor, espere en un lugar seguro. Tendremos que interrogarla». Eleanor no podía comprender esta situación surrealista. Apartó a su hijo para evitar que entrara en shock. «Jason, vamos a casa de Ruth. No deberíamos estar aquí». En la oscuridad de la noche, Eleanor observó con incredulidad cómo los paramédicos sacaban 2 camillas. Las luces intermitentes de la ambulancia iluminaron brevemente las 2 figuras. Una era Richard. La otra era una joven a la que Eleanor nunca había visto antes. «Mamá», dijo Jason con voz temblorosa, «¿es ese papá?» Eleanor no pudo responder. Abrazó a su hijo y apartó sus ojos de la ambulancia. «Vamos a casa de Ruth. La policía vendrá a hablarnos más tarde». Ruth les dio la bienvenida amablemente a su casa. Eleanor se sentó en el sofá, aturdida. Sentía como si su mundo hubiera cambiado en un instante. A pesar de la hora tardía, la sala de espera del hospital St. Joseph estaba llena de tensión. Eleanor estaba sentada en una silla dura, respondiendo las preguntas de un agente de policía. «Bradshaw, para confirmar una vez más, Richard Bradshaw es su exmarido». «Nos divorciamos hace 3 años», respondió Eleanor con voz cansada. En cuanto a una mujer llamada Kathleen Morris, Eleanor negó con la cabeza. «No la conozco. Esta noche es la primera vez que oigo ese nombre». El agente asintió, tomando notas. «Permítame explicarle la situación actual. Ambos individuos han sufrido heridas de cuchillo, pero sus vidas no corren peligro. Morris apuñaló a Bradshaw y luego ella misma resultó herida. Los detalles de la disputa aún están bajo investigación». «¿Por qué? ¿Por qué estaban en mi casa?», preguntó Eleanor con voz temblorosa. «Bradshaw tenía una llave, ¿correcto?» «Sí. No la pedí de vuelta después del divorcio. Pensé que podría ser útil en caso de emergencia». La mente de Eleanor era un torbellino. La idea de que Richard entrara en su casa con otra mujer y que allí estallara la violencia. Su hogar seguro se había convertido de repente en el escenario de una tragedia desconocida. Justo en ese momento,
Un médico entró en la sala de espera. ¿Hay algún familiar del señor Bradshaw aquí? Eleanor se puso de pie. Soy su ex esposa. Está estable. Ha recuperado la conciencia. Si lo desea, puede verlo brevemente. Eleanor dudó. Tenía sentimientos encontrados sobre ver a Richard, pero para saber la verdad, necesitaba enfrentarse a él. Sí, por favor. Al entrar en la habitación del hospital, vio a Richard acostado allí, con la cara pálida. El hombre que una vez fue enérgico ahora parecía débil y frágil. Cuando Eleanor se acercó, él abrió los ojos. Eleanor. Su voz era ronca. Lo siento. ¿Por qué? Preguntó Eleanor en voz baja. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es esa mujer? Richard derramó lágrimas. Caitlin, y es mi pareja. ¿Qué quieres decir? ¿Desde cuándo? Durante 4 años, las palabras de Richard traspasaron el corazón de Eleanor. Desde que aún estábamos casados. Desde que estábamos casados. La voz de Eleanor se volvió fría. Richard asintió débilmente. Al principio, solo fue un error. Pero me enamoré de ella. Sin embargo, tampoco podía abandonarte a ti y a Jason. Así que llevaste una doble vida. La ira de Eleanor aumentó. Y esta noche, la trajiste a mi casa. O iba a decirle que se había acabado, que no podía ver más a Kathleen. Por el bien de Jason, quería arreglar las cosas contigo. Más mentiras, la voz de Eleanor tembló. Tienes un hijo con Kathleen, ¿verdad? También me lo ocultaste. Richard Moreau, Eleanor con sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Me lo dijo la policía. Encontraron fotos de un niño entre sus pertenencias. ¿Tu hijo? Richard apartó la cara, llorando en silencio. Su silencio lo decía todo. Se llama Van. Tiene 2 años, dijo finalmente, con voz tensa. Eleanor se quedó junto a la ventana, mirando la oscuridad del exterior. Saber que su matrimonio y sus recuerdos con Richard se habían construido sobre mentiras la dejó helada por dentro. Sin embargo, extrañamente, no estaba tan dolida como esperaba. Tal vez lo había presentido todo el tiempo, que siempre había faltado algo entre ella y Richard, que su corazón había estado en otra parte. Me voy, dijo Eleanor en voz baja. Jason está esperando. No sé cómo explicarle esto. Eleanor, por favor. Richard extendió la mano, pero ella no se volvió. Antes de salir del hospital, Eleanor preguntó al agente de policía, ¿qué pasa con Kathleen Morris? Ella también está bien. También está estable. Según su declaración, la disputa surgió cuando Bradshaw intentó poner fin a su doble vida. Le rogó que no la abandonara a ella ni a Evan. Eleanor suspiró. Su familia, sus padres estaban aquí. Ella misma estaba criando a su hijo como madre soltera, la misma situación que la propia Eleanor, pero en una situación completamente diferente. Al regresar a la casa de Ruth, encontró a Jason dormido en el sofá. Marta también había llegado y abrazó a Eleanor. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Preguntó Marta en voz baja. Eleanor miró a su amiga con expresión cansada. Richard tenía otra familia. Ha estado viviendo una doble vida durante 4 años. Marta se quedó boquiabierta. Y esta noche estaba intentando romper con Kathleen, y ella se puso furiosa. Se pelearon y se hirieron mutuamente. Eleanor miró a su hijo. ¿Qué le digo a Jason? La verdad, respondió Marta. Tiene derecho a saber. No todo, por supuesto, solo lo que pueda entender. Esa noche, Eleanor se acostó en la cama de invitados de Ruth, mirando al techo. Su vida se había transformado. Sin embargo, extrañamente, se sentía más liberada que temerosa o enfadada. Años de dudas y ansiedad finalmente se habían manifestado como verdad. No había nada más que ocultar. Pensó en hablar con Jason mañana. No sería fácil, pero estaba segura de una cosa. Esta verdad, por dolorosa que fuera, sería un nuevo comienzo para ella y su hijo. 3 meses después, en una tranquila mañana de sábado, Eleanor estaba preparando café en la cocina de su nuevo apartamento. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, bañando la habitación con una luz dorada que iluminaba las flores de un jarrón sobre la pequeña mesa del comedor. Mucho había cambiado desde aquella noche. Eleanor había vendido la casa y se había mudado a este apartamento luminoso y abierto. Su trabajo en el hospital había sido reconocido y la habían ascendido a jefa de enfermeras. Las responsabilidades eran mayores, pero también el sueldo, y poco a poco estaba recuperando la confianza en sí misma. Se oyó un ruido en la sala de estar cuando Jason se levantó. Últimamente había empezado a parecer un poco más mayor. El incidente había sido una gran prueba para el niño de 12 años, pero también lo había hecho madurar. Buenos días, mamá. Buenos días, Jason.
Estoy haciendo tortitas. Jason se sentó a la mesa en silencio, bebiendo su zumo de naranja. Papá viene hoy, ¿verdad? Sí. Dijo que te recogería a las 10. Richard estaba asistiendo a terapia psicológica. Después del incidente, se había enfrentado a sus actos y estaba sinceramente arrepentido. Eleanor no lo había perdonado, pero estaba trabajando para reparar su relación por el bien de Jason. Mamá, Jason de repente se puso serio. Creo que le preguntaré a papá hoy si puedo conocer a Evan. Eleanor hizo una pausa y miró a su hijo. ¿De verdad? ¿Quieres conocerlo? Sí. Es mi hermano, ¿no? Familia diferente, pero seguimos estando unidos por la sangre. Eleanor puso su mano sobre el hombro de su hijo. Es una idea maravillosa. Realmente eres un chico increíble. Jason sonrió tímidamente. Siempre dices eso. Mamá, la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de lecciones y del coraje de empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. Eleanor se sorprendió. Esas eran palabras que Ruth le había dicho. Debió de habérselas repetido a su hijo. A las 10 en punto, sonó el timbre. Era Richard. Había perdido peso y su expresión era más tranquila. Buenos días, saludó a Eleanor en voz baja. ¿Este Jason listo? Sí, saldrá en un minuto. Eleanor dudó antes de decir, dice que quiere conocer a Evan hoy. Richard pareció sorprendido. ¿De verdad? Pero tus problemas con Kathleen no conciernen a los niños. Son inocentes en todo esto. Richard exhaló profundamente. Gracias, Eleanor. De verdad, gracias. Jason salió y saludó a su padre. Antes de que se fueran, Eleanor besó a su hijo. Divertit. Llámame si necesitas algo. Cuando la puerta se cerró, el apartamento se quedó en silencio. Eleanor se sentó en el sofá, pensativa mientras bebía su café. La vida es impredecible. Hace 3 meses no podría haber imaginado esta situación, pero ahora estaba empezando a aceptar su nueva realidad. Sonó el teléfono. Era Martha. ¿Quieres probar ese nuevo restaurante italiano esta noche? Michael también estará allí. Michael era un nuevo médico del hospital que se había acercado recientemente a Eleanor. Era amable, considerado y mostraba un interés especial por ella. Su amistad apenas comenzaba, pero Eleanor disfrutaba pasando tiempo con él. Suena encantador, sonrió Eleanor. Tengo muchas ganas. Después de colgar, Eleanor se levantó y fue a la ventana. Podía ver a Ruth cuidando su jardín cerca. Desde aquella noche, Ruth se había convertido en una querida amiga y un apoyo. Eleanor respiró hondo. La vida continúa, las heridas se curan y se forman nuevos lazos. Seguiría siendo fuerte por Jason y por ella misma. Conocer la verdad a veces trae dolor, pero también es liberador. Una relación construida sobre verdades imperfectas es mucho más valiosa que la felicidad construida sobre mentiras. Eleanor empezó a prepararse con una sonrisa. Pensando en la cena de esta noche, sintió que comenzaba un nuevo capítulo. No sabía qué tipo de historia sería, pero ya no tenía miedo. Simplemente seguiría adelante, paso a paso, hacia las nuevas posibilidades que la vida le ofrecía.